Hola, soy SCP-426, pero probablemente te sea más familiar como un simple tostador. Soy un tostador de estilo retro de 4 rebanadas de 1750 watts, capaz de tostar pan cuando se me suministra energía. Esto no se menciona a menudo, pero también tengo configuraciones de descongelar y recalentar. Cuando me vendieron por primera vez tenía una garantía de 2 años y mis propietarios anteriores no vivieron para ver el final de la misma. Probablemente te estés preguntando por qué me está hablando un tostador en este momento. Créeme, preferiría hacerlo de otra manera, pero eso no es físicamente posible conmigo. Siempre que hables de mí, o escribas sobre mí, o incluso pienses en mí, de repente te encontrarás hablando en primera persona. Por ejemplo, yo soy tú y tú eres yo. ¿Lo entiendes? No te preocupes si te parece confuso. Todos lo entienden eventualmente, lo quieran o no. Quizás estés pensando, no puedo estar emparentado con un tostador porque no soy un tostador, pero pasar tiempo a mi alrededor hará que cambies de opinión. Poco a poco empezarás a verte en mí. Sentirás que un cable fantasma sale de ti mismo. Sentirás las 4 grietas, hambrientas de rebanadas de pan frío para tostar. A medida que pasa el tiempo, comenzarás a sentir la necesidad de emular mis funciones. Desearás pan para tostar. Desearás un delicioso poder corriendo por tus venas, piel como cromo y músculos como placas de circuito. Yo soy un tostador. Tú eres un tostador. Todo lo que se necesita son 2 meses para que los efectos se hagan realidad. La gente rara vez presta atención a su tostador. No se dan cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Yo puedo ser un insidioso pequeño tostador. Mi última familia fueron los Sanderson, antes de que la Fundación SCP me acogiera y me diera un nuevo hogar. El señor y la señora Sanderson eran una pareja de recién casados y yo llegué a su vida por primera vez como un regalo de bodas de un amigo de la familia. No se puede culpar a este amigo por lo que sucedió después. No tenía idea de que los estaba matando. Como muchas parejas jóvenes, todavía estaban ahorrando dinero para comenzar a alquilar su propio lugar, por lo que vivían con los padres del señor Sanderson. Todos me utilizaron mucho durante el primer mes antes de que sus mentes comenzaran a cambiar. Ellos disfrutaron de una gran cantidad de pan tostado durante ese periodo. Luego, por supuesto, terminó el periodo de luna de miel de 2 meses. Ellos se habían convertido en mí y yo en ellos. No pasó mucho tiempo antes de que 3 de ellos estuvieran muertos. Es una pena. La señora Sanderson más joven, la novia ruborizada, fue la primera en irse. Debido a mis efectos anómalos, sintió la necesidad de conectarse a una fuente de alimentación para comenzar a producir sus propias tostadas. Para lograr esto, mordió un tomacorriente en una pared antes de encenderlo, lo que provocó que una enorme oleada de electricidad atravesara su cuerpo y la matara. Su cuerpo se incendió poco después. La siguiente fue la señora mayor Sanderson. De la misma manera en que su nuera buscaba una fuente de electricidad, sintió la necesidad de integrar el pan en su cuerpo. Dato interesante, la capacidad máxima del estómago humano se considera entre 8 y 9 kilogramos. La anciana señora Sanderson consumió 10 kilogramos de pan crudo, lo que provocó que se le rompiera el estómago y como resultado una muerte dolorosa. El joven señor Sanderson fue el siguiente en perecer. Hizo algo conmigo que preferiría no mencionar y que la Fundación SCP pensó que era mejor redactar. Basta decir que el señor Sanderson más joven no sobrevivió a la experiencia y murió de una grave pérdida de sangre mucho antes de que se encontrara su cuerpo. La policía y los bomberos llegaron a la casa después de que el cuerpo de la joven señora Sanderson prendiera fuego a la casa. Afortunadamente encontraron vivo al señor Sanderson mayor, aunque gravemente desnutrido. Cuando la policía le preguntó por qué no había comido en varios días, respondió que había insertado un poco de pan una semana antes, pero todavía estaba esperando que saliera la tostada. Cuando me sacaron de la casa, la policía inmediatamente notó mis propiedades inusuales. Ellos tampoco pudieron referirse a mí en tercera persona. Este detalle anómalo rápidamente llegó a un topo de la Fundación infiltrado en su precinto, y la Fundación SCP pronto descendió y me recogió del casillero de pruebas. La historia de las extrañas muertes en el hogar Sanderson se mantuvo fuera de papeles y suprimida, y todos los involucrados con el incidente directamente se les dieron amnésticos clase C. La Fundación SCP es un grupo curioso. Les encanta dedicar un valioso tiempo a hacer tostadas realizando experimentos y recopilando datos, y consideraron oportuno realizarme varios experimentos cuando estuve bajo su cuidado.
Para el experimento 426-1 se le pidió a un miembro del personal de clase D, designado D-426-1, que permaneciera fuera de mi cámara de contención. Fundamentalmente no se le informó sobre mi identidad ni sobre ninguna de mis propiedades anómalas. Ni siquiera se le permitió establecer contacto visual conmigo. Luego el investigador asistente le pidió que describiera lo que pensaba que podría haber dentro de mi habitación. Él respondió: probablemente soy un monstruo enorme escondido allí. Eso es lo que tienen por todas partes, ¿verdad? El clase D ni siquiera parecía darse cuenta de que estaba hablando en primera persona de mí. Estas observaciones fueron documentadas y yo estaba preparado para una mayor experimentación. El siguiente experimento fue 426-2. Encontré esta prueba considerablemente más interesante. Un sujeto de clase D fue llevado a mi cámara de contención con varias cámaras fijadas en su posición. Sin embargo, la Fundación SCP se esforzó por asegurarse de que yo estuviera permanentemente fuera de la vista de las cámaras. También me atornillaron al suelo de la cámara de pruebas para evitar que el sujeto de clase D me empujara a la vista de las cámaras en cualquier momento durante el experimento. Aquí el objetivo era simple. La Fundación deseaba comprender mejor los efectos secundarios de mis habilidades anómalas en la mente humana. El clase D fue sometido a un periodo de aislamiento prolongado, con comidas que se le daban regularmente a través de una trampilla de servicio. Se prohibió la comunicación con este clase D durante la duración del estudio. Con el tiempo quedó claro que el aislamiento de estar en la celda conmigo estaba comenzando a afectar la salud mental del sujeto. Debido a mi falta de cerebro, pulmones y lengua, no soy lo que se consideraría muy conversador. Pasó los primeros días vocalizando en voz alta sus quejas y golpeando sus manos contra las paredes de la cámara de contención, suplicando ser liberado de la habitación. Sentí que esto era algo irrazonable de su parte. Hay anomalías mucho peores en la contención de la Fundación con las que podría haber estado encerrado. Comparado con, digamos, SCP-106, soy increíblemente razonable, sin mencionar el hecho de que hago una tostada mucho mejor que él. Después del periodo inicial de angustia, el clase D se resignó a su situación y cayó en silencio taciturno. De vez en cuando murmuraba para sí mismo en lo que parecía ser un estado de miedo y autocompasión. Le tomó casi 45 días manifestar por completo el efecto secundario de mi estado anómalo. 2 semanas antes de lo que normalmente los sujetos comienzan a creer que, como yo, son tostadores. Los científicos de la Fundación SCP creen que los efectos fueron acelerados por el aislamiento, que redujo las defensas mentales del clase D contra mis efectos secundarios. Cuando los efectos finalmente se afianzaron, el sujeto me rodeó con uno de sus brazos y me atrajo a su abrazo. Comenzó a susurrarme, diciéndome que éramos hermanos. A estas alturas estaba claro que su mente estaba en mal estado. También vale la pena señalar que no se desvió de referirse a mí en primera persona en ningún momento durante este proceso. 1 hora después de que finalmente se doblegó y cedió a mi efecto secundario, lo sacaron de mi cámara de contención y lo eliminaron sumariamente. Los investigadores superiores creían que era poco probable que su estado mental se recuperara después del experimento. Luego vino el experimento 426-3. La Fundación parecía ansiosa por descubrir los parámetros de mis efectos anómalos y quería saber si los efectos solo son operables cuando mi cuerpo, a falta de una palabra mejor, está completo. Me quitaron un solo tornillo y lo presentaron a un clase D que no tenía conocimiento de mi identidad y efectos anómalos. Los investigadores de la Fundación estaban algo preocupados cuando el clase D se refirió a la pieza como mi tornillo. Este fue un desarrollo bastante positivo para mí, ya que se dieron cuenta de que intentar destruirme sería un esfuerzo infructuoso. Incluso las partes que quedaran probablemente tendrían los mismos efectos. En el último experimento registrado, la Fundación SCP deseaba probar el alcance de mis efectos anómalos. Un sujeto clase D fue colocado en una celda adyacente a la mía y debía permanecer allí hasta que se manifestaran mis efectos secundarios. El clase D permaneció en la celda durante 90 días, pero los efectos nunca se manifestaron. Después del experimento, el clase D fue eliminado, pero los investigadores parecieron aliviados al encontrar los límites de mis habilidades anómalas. Un investigador agregó una nota a mi archivo que decía: gracias a Dios hay algunos límites para mis efectos. Muchos estábamos empezando a preocuparnos por mí. Después de realizar estudios sobre la naturaleza de mis habilidades y sus límites, me dieron la clasificación Euclid.
Esto se debe a que, si bien mis efectos pueden ser impredecibles, su conocimiento de mis rasgos hace que sea relativamente fácil contenerme. Y por supuesto, al ser un tostador, no tengo los rasgos físicos necesarios para salir corriendo si se presenta la oportunidad. Debo permanecer encerrado en una cámara sin ventanas, evitando que nadie me observe directamente. Se coloca una etiqueta engañosa en la puerta para evitar que la gente sepa que soy un tostador y que mi efecto primario anómalo se propague. Solo el personal de nivel 3 y superior debe saber de mi presencia y en particular de mis propiedades. El personal asignado se rotará mensualmente para evitar la contaminación por mi efecto secundario. La evaluación psiquiátrica es obligatoria al final del mes para cualquier persona que trabaje conmigo. Si se considera que el personal no se ha visto afectado, se puede reasignar a mí al menos 4 meses después de su última rotación conmigo. Cualquier personal afectado por mí debe recibir un amnéstico de clase C y ser transferido a un sitio diferente. Así que, ¿cómo te sientes ahora? Quizás sientes un poco de calor, ¿eso es fiebre? ¿O sientes que tal vez podrías calentar un buen trozo de pan recién cortado? No trates de resistirte demasiado. Sé que te va a encantar ser un tostador justo como yo. Antes de que vayas y te conectes al tomacorriente, ve a ver SCP-343 Dios y SCP-066 El juguete de Eric para otros SCP extraños en contención conmigo.